¿Qué tal a todos? Bien, el día de hoy vamos a hablar un poco de dermatología y vamos a hablar de las generalidades de la dermatología. En esta unidad, como lo habíamos platicado al inicio del curso, no se trata de hacer los especialistas en dermatología, sino que abarquemos las patologías más comunes que encontramos nosotros en nuestra consulta diaria. Para esto es importante entonces que establezcamos algunas condiciones específicamente que tienen que ver con aspectos generales de la dermatología. Y es importante que entonces vayamos reconociendo las características principalmente de nuestros pacientes, es decir, la piel. La piel representa el límite anatómico y órgano principal de comunicación entre el animal y su medio ambiente. La piel en los perros, en los gatos, en los caballos, esto aplica para todas las especies, para todos los animales silvestres, animales domésticos, que cuentan en dado momento con un pelaje y que además de su piel, ese pelaje pues es el suéter, la cobija, la chamarra, la gabardina, de todos sus días, ¿sí? Es la forma de protección. Esta piel pues es una piel que en dado momento está compuesta por una gran cantidad de pelo, por una gran cantidad, es decir, en cuanto a extensión, dependiendo la talla del animal, dependiendo la edad, sí, compone principalmente este medio de defensa. Es decir, esta es la primer barrera de defensa inmunológica ante el medio ambiente, ante los agentes externos, ¿sí? Hacia el interior del animal. El pelaje es una protección y como tal protección, ese pelaje pues tiene muchas características, sobre todo en los perros. ¿Por qué? Porque vamos a ver pelajes muy abundantes, pelajes cortos, pelajes largos, pelajes a lo mejor no tan abundantes, pelajes probablemente pues nulos, como es el caso, por ejemplo, de los xoloscuincles o de los perros pelones chinos, que no cuentan con ese pelaje, pero que tienen unas características de alguna manera también importantes en cuanto a su piel. Por lo tanto, aquí hay que reconocer algunos aspectos dentro de esas generalidades que tenemos que tomar en cuenta en cuanto al pelaje. Número uno, bueno, los perros normalmente tienen, decimos, tres tipos de pelecha de manera normal, es decir, pelecha fisiológica. En el momento en que empiezan a tirar pelo, lo hacen en un cambio de pelaje, es decir, el pelaje del verano. Es un pelaje mucho más delgado, es un pelaje no tan abundante, ¿sí? Aún siendo capas o perros de capas muy abundantes, no es tan abundante como lo será el pelaje del invierno, ¿sí? Que normalmente el pelaje del invierno es un pelaje mucho más abundante, es mucho más grueso, ¿sí? Y eso entonces pues es una forma de protección ante las situaciones que pudiera entender el perro como medio ambiente, sobre todo para protegerse pues normalmente del frío y de la humedad. Ese pelaje es un pelaje que normalmente pues tiene que estar pues entre otras cosas sumamente lustroso, es un pelaje que cuenta con características, me refiero en cuanto a permeabilidad, digámoslo así, sí, muy importantes. ¿Por qué? Porque normalmente está provisto por parte de los folículos, en este caso pilosos y las glándulas sebáceas, de una gran cantidad de grasa, que eso hace que el pelaje en dado momento en algunas zonas o en algunas partes de la profundidad sea un pelaje, por decirlo así, impermeable, ¿sí? Que aunque entre el agua no va a penetrar de tal manera que llegue hasta la piel. Otra pelecha que vamos a ver también de manera frecuente es la pelecha que ocurre en las hembras que están bajo influjo en el momento del cambio hormonal por la lactación, es decir, después de haber gestado y empieza a haber cambios entre los estrógenos, la progesterona, y cuando empiezan a lactar, entonces la progesterona pues obviamente desaparece en el momento del parto, aumenta otra vez los estrógenos y comienza entonces a producirse prolactina. Esta prolactina entonces durante el periodo, digamos, de lactación, pues las hembras suelen en dado momento pelechar, suelen tirar mucho pelo. Este pelo, pues de repente, como en las otras pelechas que decíamos, la de invierno, de verano, pues de repente va a ser muy notorio. ¿Por qué? Porque los perros que tienen una gran cantidad de pelo, como un samoyedo, como un Alaska Malamut, como un Siberian Husky, un pastor alemán, estoy hablando de capas muy abundantes, pues los dueños lo notan, ¿no? Que el perro está en dado momento tirando una buena cantidad de pelo y es solamente pelo muerto que está ocurriendo durante este tipo de acciones fisiológicas. En el caso de las hembras, pues va a ocurrir, entonces decía, por un factor hormonal,
en los demás animales, pues tiene que ver con estas características. Mientras no existan signos clínicos probablemente de patología, que ya los veremos en su momento muy puntualmente, esto es normal. Hay que ayudar entonces a que ese pelo muerto salga lo más rápido posible, y esto lo puede hacer el mismo propietario a través de pues cepillarlo, a través de cardarlo, ¿sí? Y entonces se está retirando el pelo que ya está muerto, que se está siendo reemplazado por pelo nuevo, para que entonces salga la cantidad de pelo o la totalidad del pelo nuevo que tiene que aparecer en ese animal. Esto entonces pues es una característica, digamos, que tiene que ver prácticamente con el mecanismo de protección ante el medio ambiente. Es un órgano corporal muy extenso, digamos de los más extensos que podemos encontrar, comprende entre el 12 al 24% de su peso corporal, en este caso el animal, decía yo hace un momento, y tiene que ver mucho pues con la edad, tiene que ver con la talla y tiene que ver con el peso corporal de los animales. En los perros tenemos entonces diferentes características. ¿Por qué? Porque tenemos perros de diferentes edades, perros cachorros, perros en dado momento eh, de mediana edad, es decir, perros maduros, perros de avanzada edad, perros en dado momento geriátricos. Obviamente las características también en cuanto a su pelaje van a ir cambiando conforme el animal se va desarrollando, es decir, el pelo de un cachorro, que es un pelo muy pequeñito, sedoso, que a lo mejor no muy abundante, poco a poco va a ir siendo entonces reemplazado por una característica quizás de un pelo más abundante, más extenso, conforme se empieza a desarrollar. Entonces esto es importante que lo veamos desde el punto de vista fisiológico porque son condiciones, digamos, de la piel normales. Las capas de la piel, por lo tanto, es importante que nosotros reconozcamos que cada una de esas capas de la piel, pues están de alguna manera, pues, desarrollando, ¿sí? Ciertas características también de tipo fisiológico y general como protección. Yo decía que es la primera barrera de protección, en este caso ante el medio ambiente. Y entonces, de acuerdo a esa protección, están dadas desde la capa más superficial hasta la más profunda. Por lo tanto, yo voy a encontrar en estas capas pues elementos que de alguna manera podamos ir describiendo conforme quizás podemos ver en algunos casos lesiones primarias, lesiones secundarias que pueden ocurrir con algunos agentes etiológicos o patológicos a nivel de las capas superficiales o más profundas. Obviamente, entre más profunda sea una lesión, mucho más riesgosa es en dado momento, pues para la salud del paciente. No solamente porque implica un cambio en el sistema inmune, porque es una vía de entrada, una puerta de entrada a cualquier en dado momento microorganismo, sino porque también entonces por algunas características que pueden ser de tipo patológica, que pueden ser de tipo genética, que pueden ser de tipo del medio ambiente, etcétera, etcétera, esas lesiones pueden ser entonces mucho más profundas e ir provocando diferentes tipos de patologías, diferentes tipos en dado momento de problemas en la piel de los animales. La capa más superficial, la epidermis o estratocorneo. La siguiente capa es el estrato lúcido. Entre el estrato lúcido, la dermis o el corion, se encuentra lo que conocemos nosotros como el tejido celular subcutáneo, es decir, este tejido aparte cuenta con mucho tejido adiposo, con mucha grasa, dependiendo también las características en dado momento raciales del animal. Vamos a ver animales que tienen una capa muy abundante en cuanto a tejido adiposo, como es el caso, por ejemplo, de los Shar-Pei, como puede ser el caso de los Bulldog, como puede ser el caso de un San Bernardo, pero estos son también situaciones que debemos de contemplar de manera normal. ¿Por qué? Porque este tejido adiposo, pues en algunas razas les permite resistir inclusive bajas temperaturas, es decir, no todos los perros pueden entrar a un lago muy frío a hacer un rescate, por ejemplo, como los Terranova, no lo podría hacer un chihuahua porque moriría prácticamente de frío, bajaría tanto su temperatura que entonces entraría en un estado hipotérmico patológico. Pero ustedes ven que se avienta un cobrador dorado, se avienta al lago, se avienta al río, sale en dado momento del agua, se sacude y prácticamente quedó seco. Si han intentado bañar uno de estos perros, pues se dan cuenta que ustedes utilizan gran cantidad de agua y el perro cuando se sacude prácticamente el agua que estaba en la superficie ni siquiera penetró a la parte más profunda. Primero por el pelaje y segundo, ¿por qué? Porque dije que esa gran cantidad de glándulas apócrinas pues también segregan grasa y esa grasa pues es una especie como digamos de impermeable, como si estuviéramos encerando en algún momento la lámina del automóvil para que el agua no se pegue, para que no se peguen las impurezas y resbale. Lo mismo sucede con los perros. Nosotros vamos dañando generalmente esas capas, sobre todo cuando comenzamos a hacer baños, pues no periódicos, sino baños constantes.
y lo hacemos con productos a veces muy abrasivos, con productos muy agresivos para la piel de los animales, ¿sí? Sobre todo los que son de uso humano. A veces la gente utiliza champús, utiliza jabones, utiliza detergentes, utiliza en dado momento hasta suavizantes, como los que se utilizan para suavizar las telas en dado momento de la ropa, ¿sí? Como para que el animal tenga un diferente olor al que normalmente él produce de acuerdo a las características de su raza. Es decir, han olido un Rottweiler, han olido un Basset Hound, han olido un Beagle, han olido un Cobrador Dorado. ¿A qué huelen? Pues huelen a perro, huelen a las características en el momento que tiene esa raza. Ese perro Rottweiler huele a Rottweiler, los Rottweiler tienen un olor muy penetrante, muy característico que los distingue quizás de otros animales. Y esto es natural. Entonces lo que sucede es que la gente de repente quiere que el perro no guarde cierto olor o ciertas características de ese olor. Y lo que hace es que vierte sustancias muchas veces de manera pues inconsciente, ¿sí? Pensando que esto va a ayudar a desodorizar la piel de los animales. Hay productos de uso veterinario, jabones, shampoos, inclusive espumas en base seca para no tener que mojar a los animales, que pueden hacer una limpieza superficial en el pelaje de los animales, no tan profunda, ¿sí? Y que pueden funcionar en este tipo de casos, pero no este tipo de productos que generalmente están diseñados para el uso humano, es decir, es que le ponemos champú Caprice porque le deja el pelo muy suavecito y le deja un olor muy bonito, doctor, y aparte entonces el animal se ve con su pelo brilloso. Pues sí, pero el champú Caprice es un champú que está ideado a lo mejor para el uso de un ser humano. ¿Por qué? Porque de repente encontramos productos que son para cuero cabelludo seco, para cuero cabelludo grasoso, para inclusive gente que se tiñe el pelo y no se maltrata en dado momento ese pelo, o sea que se hace algún tratamiento en el pelo y el pelo no se maltrate. Y pues los perros, ¿no? Los perros entonces, ¿qué va a suceder? Si yo estoy poniendo un producto que en dado momento está recomendado para combatir por ejemplo, el cuero cabelludo grasoso, pues lo que voy a hacer es que voy a estar disminuyendo esa capa de grasa protectiva de la cual estoy platicando y entonces eso va a provocar que la piel poco a poco se vaya deteriorando y que llegue un momento en que entonces ya no va a haber que detenga probablemente a ese agente o a esos agentes o a esas posibilidades que van a provocar lesiones y entonces vamos a tener quizás problemas ya patológicos sobre estas primeras tres estructuras. Es importante entonces que nosotros tengamos en cuenta que nuestra historia clínica debe abarcar todo esto que tiene que ver con la limpieza, ya sea frecuente o infrecuente de los animales. Tan malo es que lo bañemos frecuentemente como tan malo es que tampoco no. Es decir, nosotros recomendamos generalmente un baño en los perros de pelo corto, pues cuando menos una vez al mes, y en los perros de pelo largo, cuando menos cada 15 días, si fuera así necesario, porque normalmente ocupa ese tipo de manejo. Y si es así, hay que hacerlo con productos específicamente de uso veterinario, que estén recomendados, en este caso, para la limpieza del pelo y pues para desodorizar, si fuera así también, en este caso a los perros, y no ponerles entonces creolina, porque luego la gente les pone creolina porque el perro trae pulgas, que porque el perro trae garrapatas, que porque guarda cierto olor y lo quiere desodorizar, y la creolina, ¿qué es? Un derivado del petróleo. Lejos de ayudar, eso va a provocar entonces lesiones, va a quemar la piel, va a destruir el pelaje, va a afectar a los folículos. Son cosas que normalmente nosotros de repente encontramos en la consulta, porque recuerden lo que dijimos al principio de estas unidades, la gente cree, la gente tiene creencias. Es que le ponemos un chorrito al final de su agua de enjuague, doctor, de pinol, pues para que no huela tan feo y eso le da un olor mejor. Pues entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Un perro o quieren en algún momento un piso? ¿Sí? Es que le ponemos Bel Rosita para que el pelo se lo deje más sedoso y se lo deje aparte de suavecito, tiene un olor muy, muy, muy particular. Pues sí, pero el Bel Rosita no es un producto para bañarse, ni para limpieza en algún momento, ni de un ser humano, ni de un animal. Sí, estoy hablando de cosas que son verdad, que son reales, porque esto nos ha ocurrido, pues, cuando lo vemos normalmente con distintos clientes en la consulta. Es que lo lavamos con jabón detergente, porque es el único que le hace espuma, doctor, porque intentamos bañarlo con jabón neutro o con jabón sote y no le hace espuma, ni siquiera le penetra. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes han intentado un día lavarse el pelo con un jabón detergente para que vean la clase de problema que les va a provocar a su cuero cabelludo? Primero la irritación,
Luego la dermatitis de contacto que les va a provocar, porque eso les va a dar mucha comezón y se van a empezar a rascar. Y lejos de eso, pues hasta cierto tipo de quemaduras, digamos, por irritación del cuero cabelludo. Lo mismo sucede con los perros. Si estoy poniendo un jabón desengrasante para que entonces le retire toda la cantidad de grasa que dijimos de manera natural y protectiva tiene un perro, pues le voy a echar a perder entonces no solamente el pelaje, sino que voy a empezar a lesionar sus estructuras. Es decir, aquí hay que tener mucho cuidado cuando hacemos nuestra consulta, sobre todo cuando estamos investigando esta parte de la limpieza y que la gente entonces nos comenta sobre lo que hace con el manejo de la limpieza de su animal. Tenemos que poner mucha atención en recomendar cosas que sean adecuadas en dado momento para nuestro paciente. Vamos a ver entonces que la siguiente capa es el estrato glandular. El estrato glandular, pues entonces ahí vamos a encontrar prácticamente las glándulas, básicamente en este caso apócrinas, que son glándulas, decía yo, que producen grasa. Recuerden que los perros tienen la particularidad de no tener glándulas sudoríparas y las que existen son en muy bajo número, digamos, por decirlo así, y se encuentran únicamente situadas en los cojinetes plantares y membranas interdigitales, tanto de las manos como de las patas. El resto de la superficie corporal no las tiene. Por lo tanto, eso también hace que los perros, pues al perder calor, ¿sí? No lo hagan de una manera diferente a la que hacen las otras especies, como nosotros los seres humanos que transpiramos, ¿sí? Que tenemos esa posibilidad de perder o de termorregular en algún momento nuestra temperatura corporal a través de esos aspectos. Los perros pierden calor generalmente, ¿por qué? Lo hacen por evaporación, lo hacen por conducción y lo hacen en dado momento quizás muy poco por transpiración, que es la parte, digo yo, de los cojinetes plantares, que no van a perder quizás gran cantidad de esa forma. La parte de la convección, que sería otra forma de perder calor, pues es la que normalmente el animal realiza de manera natural al beber agua fresca cuando tiene calor y entonces empezar después a vaporizar y luego a conducir cuando se tiran de patas, es decir, abiertos de patas y de manos, el piso y van entonces de alguna manera regulando su temperatura corporal. El jadeo, pues a través de esa evaporación va haciendo esa parte y dijimos que pues la otra lo hace a través en dado momento pues del proceso básicamente, ¿verdad? De convección, que sería el refrescarse. Por lo tanto, el estrato glandular provee una gran cantidad de grasa que va también a favorecer que el folículo piloso se encuentre casi siempre pues bien lubricado para que el pelaje que está siendo sustituido siempre el pelaje muerto por el pelaje nuevo, pues pueda de alguna manera tener las características necesarias y naturales que en este caso pues compete principalmente a la piel de los perros. Luego está el estrato espinoso. El estrato espinoso básicamente está compuesto de ¿qué? De una gran cantidad de vasos sanguíneos. Todos esos vasos sanguíneos generalmente de la microcirculación. Ustedes recuerdan que las lesiones, igual que nosotros los humanos, sobre todo lesiones en la parte de la superficie o más profunda de la piel, son lesiones muy, digamos, escandalosas, porque normalmente hay mucha sangre, sangran bastante cuando nos cortamos con un cuchillo, nos cortamos con una navaja, igual sucede en los perros. ¿Por qué? Porque hay una gran vascularización debido a muchos vasos sanguíneos de la microcirculación, es decir, todos esos vasos sanguíneos no solamente están llevando a cabo procesos en dado momento de nutrición, procesos en dado momento de protección a través de anticuerpos, sino también, decía yo, pues procesos en dado momento, pues de regularización en cuanto a la temperatura corporal externa con la interna se puede necesitar. Debido entonces a eso, vamos a ver que esta piel está bastante, o esta parte está bastante vascularizada. Ustedes lo han notado cuando hacen cirugías y entonces empiezan a diseccionar planos y conforme van diseccionando los diferentes planos de la piel, pues van encontrando muchos vasos sanguíneos y cada vez que van ustedes pues incidiendo, ¿sí? Pues van notando que cada vez sale un poco de más sangre. Por eso normalmente utilizamos electrobisturís, ¿verdad? Para ir en dado momento cauterizando en esos casos. Finalmente, el estrato basal. El estrato basal entonces es la parte más profunda, la que digamos está pegada ya básicamente al músculo. Y en ese estrato basal, aparte de esos vasos sanguíneos, lo que vamos a encontrar ahí es la gran producción generalmente de células de la piel, queratinocitos y melanocitos, que son células específicas de alta actividad mitótica y que vamos a ver que se están sustituyendo constantemente.
A pesar de que estas células, como todas las células que conocemos y como las que platicamos en el caso de los leucos y los eritrocitos, que tienen que pasar por un proceso de maduración, de crecimiento, de desarrollo para cumplir su función final, estas células todo el tiempo se están reemplazando, es decir, no son células que cambien de una semana a otra o de un mes a otro, no, estas están cambiando constantemente, constantemente, constantemente. Por lo tanto, vamos a ver que hay muchas lesiones de la piel que implican a nivel del estrato basal lesiones, digamos, de tipo apoptóticas, donde normalmente se rompe la apoptosis natural y entonces degeneran muchos de ellos en algunos cánceres específicos de la piel, que en su momento platicaremos de ellos. Esta es la función básicamente del estrato basal. La función es entonces, pues decía yo, su actividad principal es la de la producción de la queratina y de la melanina. Esto se lleva entonces a base de los queratinocitos y los melanocitos. Decía que son células de alta actividad mitótica, ¿sí? Constantemente se están reemplazando, se están cayendo células muertas y están saliendo o están apareciendo, mejor dicho, células nuevas. La primera es responsabilidad entonces de estos queratinocitos, que es darle elasticidad a la piel, darle lubricación a la piel, darle brillo a la piel, ¿sí? Mantener también el pelaje lustroso, mantener el pelaje sedoso, porque esto también va a contribuir de alguna manera con el pelaje. Y la segunda de los melanocitos, que es darle pigmentación a la piel. Generalmente la pigmentación de los animales pues es de color muy claro. ¿Por qué? Porque si ustedes depilan a un samoyedo, pues ¿qué van a encontrar? Que la piel básicamente cuando quitan el pelo, pues es como de color rosita, medio rojizo, pues estoy hablando de la gran cantidad de sanguíneos, y porque pues ahí la actividad de la melanina no es tan extensa debido a que la protección normalmente la está llevando las diferentes capas de pelaje. Pero si ustedes ven en dado momento la piel de un cholo escuincle, pues esa piel es gruesa, esa piel está pues digamos muy rugosa, es una piel que tiene mucha queratina, ¿sí? A pesar de que no tiene pelo, es brillante, ¿sí? Es hasta cierto tipo, digamos, suave, sedosa, pero tiene una pigmentación mucho más oscura. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de protección, así como ocurre con nosotros los seres humanos, que entonces tenemos diferentes tipos de tonalidades en la piel, depende de nuestra idiosincrasia, ¿sí? Entonces lo mismo va a ocurrir en dado momento, pues con los animales. En cuanto al pelaje, lo que decía del pelaje, el pelaje se debe de respetar. ¿Por qué? Porque vamos a ver que estos cambios de pelaje se están llevando constantemente debido a que entonces los pelos están siendo sustituidos por pelaje nuevo, no solamente por las células, sino por el pelo nuevo que de alguna manera está siendo sustituido por el pelo muerto. Obviamente cuando hablé de las pelechas, pues este pelaje va a ser quizás muy abundante en cuanto a las características de irlo perdiendo, porque de forma natural, de forma fisiológica, y se está reemplazando todo el tiempo por un pelaje nuevo, igual como sucede con nosotros. Los animales quizás no tienen la tendencia genética, ¿sí? De herencia a quedarse alopésicos, es decir, a quedarse peloncitos, porque no tienen esta característica en su genética, a diferencia de los humanos, que vamos llegando a ciertas edades, no todos, algunos, y vamos perdiendo una gran cantidad de nuestro pelo, de nuestro cabello. Algunos otros, conforme van envejeciendo, es al revés, les va saliendo más pelo donde no tenían, pero por lo regular, la mayoría, sobre todo pensando más en la cuestión del sexo, es decir, los hombres que las mujeres, aunque también hay mujeres peloncitas, es más común que en los hombres por cuestiones de los andrógenos, por cuestiones quizás que tienen que ver con factores hormonales y de herencia, comiencen a perder un poco de pelo o un mocho de pelo, ¿sí? A determinadas edades. Hay calvos muy prematuros que ni siquiera han llegado quizás a los 50 años o a los 40 años y tienen 20 y ya están prácticamente peloncillos, pero bueno, esa es la herencia. De los perros no vamos a ver esto, pero ese pelaje también de alguna manera se está sustituyendo, al igual que con nosotros, constantemente en los animales. Y pasa por básicamente estas tres etapas. Es decir, tenemos una etapa que en este caso lo conocemos como periodo anagen, que es el nacimiento del pelo. El pelo empieza a nacer al fondo del folículo y poco a poco empieza a desarrollarse y a extenderse entonces a lo largo del folículo. Luego tenemos el periodo catagen. El periodo catagen es el periodo de descanso, de reposo, que sí, aunque es una actividad mitótica muy rápida, igual que los queratinocitos y los melanocitos, a nivel también del pelaje, tienen que pasar por un periodo de descanso, es decir, en lo que se sustituye un pelo nuevo
por un pelo muerto, y entonces este pelo debe de, pues, descansar en esta etapa, en el periodo Catagen. Esta etapa es muy importante que nosotros la reconozcamos, porque aquí es donde comienzan los problemas. Cuando se rompe el periodo Catagen, ya no por una situación de tipo fisiológica, sino patológica, X tipo de agente, pongamos aquí el caso de las pulgas o pongamos el caso de los ácaros que parasitan en la superficie, ¿sí? Y entonces empiezan a lesionar al folículo, pero también comienzan a lesionarse la piel porque hay prurito, hay comezón, y el animal entonces comienza de alguna manera a mutilarse, se rompe el periodo Catagen, no solamente para el pelaje, sino también para los melanocitos y los queratinocitos. Y es cuando entonces ahí empiezan a aparecer las lesiones que pues normalmente tienen que ver con un proceso de cicatrización, casi siempre de segunda intención, de granulación, de repavimentación, e inclusive esas lesiones pues van cambiando su tonalidad, de ser una piel muy clara, esa piel se empieza a oscurecer conforme empieza a cicatrizar. De ser un pelaje, sobre todo en los pelajes claros se va a ver esto. Cuando los pelajes son muy claros, ustedes a lo mejor han notado que de repente los pelos nuevos que salen de esa cicatriz salen de un color diferente. Sobre todo cuando los perros tienen comezón y esa comezón se manifiesta también con lamido excesivo, ya sea de la cara, friccionamiento, del rostro, de los miembros, o lamido en un aumento de las membranas interdigitales en las capas muy claras, van a ver que esa piel empieza a cambiar con una tonalidad a veces de color marrón, se empieza a oscurecer. En los French Pool, por ejemplo, a nivel de lo que es el conducto lagrimal y lo que es el párpado, se han fijado que entonces tienen una mancha de color marrón a nivel de los lagrimales debido al proceso que se llama epífora. La lágrima que se está secretando constantemente, que tiene un pH quizás un poco más ácido que el resto de líquidos corporales, se parece mucho al de la saliva, hace que entonces se empiece a irritar esa parte en el aumento del pelaje y por eso se va oscureciendo. Lo mismo ocurre con las lesiones cuando de repente, por ejemplo, nosotros nos quitamos una costra después de que tuvimos una cicatrización por un raspón y nos levantamos la costra antes de tiempo, se van a fijar ustedes que abajo de esa costra, abajo de esa pústula, pues la piel está nueva y está prácticamente, digamos, rosita, clarita, no como el resto de la tonalidad de nuestra piel. Pero si esa mancha nosotros la soleamos, es decir, la sometemos a los rayos generalmente del sol, los rayos ultravioleta, pues entonces se genera posteriormente un lunar. Y entonces así es como nos vamos, conforme vamos envejeciendo, ¿sí? Por características también, digamos, de tipo fisiológica, natural, y que tienen que ver también con la genética y la degeneración conforme envejecemos de nuestras células. Lo mismo ocurre en los perros, porque lo van a ver sobre todo en los perros, en la parte del vientre, que no hay mucho pelaje, cómo van apareciendo entonces lunares, cómo van apareciendo como si fueran pequitas, manchas, conforme se empieza a envejecer. Pero en aquellas lesiones donde estoy explicando que se rompe el periodo Catagen, es decir, el periodo de descanso, no solamente para el pelaje, sino también para las células, las condiciones van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque vamos a ver que después emerge un pelo en color a lo mejor más oscuro, un pelo que es más grueso que el resto del pelaje, que es a lo mejor más delgado, más sedoso, y la otra que tiene un cambio de tonalidad. El siguiente periodo, es decir, entre este periodo de anagen y el catagen, existe también el periodo telogen. El periodo telogen no es más que la etapa de desarrollo, el tiempo que va a tocar vivir a ese pelaje en lo que es reemplazado, ya sea a través de una pelecha natural como las que ya platiqué, y a través en dado momento, ya sea de un factor en dado momento, pues de tipo etiológico que provoque algún tipo de lesión. Por lo tanto, vuelvo a repetir, es muy importante que en la mayoría de nuestros pacientes nosotros atendamos lo más pronto posible esta parte para evitar que este periodo Catagen se rompa durante mucho tiempo y entonces tengamos consecuencias posteriores como las que acabo de platicar. Bien, es importante entonces entender que para la dermatología vamos a tener muchísimos tipos de lesiones. Yo ahorita voy a platicar de 4 lesiones básicas que las vamos a ver en muchos problemas. No son las únicas lesiones. ¿Por qué? Porque voy a encontrar más lesiones posteriormente. Voy a encontrar los llamados, por ejemplo, impétigos, voy a encontrar a lo mejor lesiones que son collaretes, voy a encontrar lesiones en dado momento que son los sintétricos, es decir, voy a ir encontrando quizás más tipos de lesiones dependiendo del tipo de patología, pero casi en todas las patologías
voy a encontrar siempre 4 lesiones primarias, que muchas veces las puedo identificar, que pueden ser el motivo de consulta, o bien que pueden llamar nuestra atención cuando estamos haciendo el examen físico, sobre todo en este caso de la superficie de la piel, es decir, que nuestra historia clínica va dirigida a un proceso dermatológico. La primera de ellas es la mácula. Hace un momento hablaba entonces de que es una pequeña manchita. Vamos a ver que las máculas son pequeñas, entonces, digámoslo así, lunares, ¿sí? Como que van de alguna manera presentándose más pigmentados, es decir, se van llenando más de queratina, se van llenando más de melanina, mientras ese lunar sea pequeñito, como dije hace un momento, no crezca, no se desarrolle, no tenga bordes irregulares, pues es normal, puede ser hasta un signo del envejecimiento. Pero si ese en dado momento esa mácula comienza a crecer, comienza a tener bordes irregulares, comienza a ulcerarse, comienza a producir a lo mejor comezón o dolor, eso ya es patológico. Por lo tanto, hay que poner mucha atención a esto, porque a lo mejor de ser un problema que al inicio era de manera natural, simplemente una mancha, que no se trató, no se cuidó, ¿sí? Y entonces este pequeño lunar, al final de cuentas, pues quizás por algunas otras condiciones que pudieran tener que ver con qué, con factores externos como internos, ya sea extrínsecos o intrínsecos, pues eso se convirtió a lo mejor en un melanoma o en un tumor de células basales o en un tumor de células escamosas. Estoy hablando de cánceres, cánceres de la piel, que van a ser muy, muy específicos y que vamos a encontrar en los animales. La segunda lesión de la cual vamos a hablar es la pápula. Todos conocemos y todos nos hemos visto una pápula. ¿Qué es una pápula? Pues una simple ampolla. ¿Qué es lo peor que le podemos hacer a esta ampolla? Bueno, pues reventarla. Y luego cuando la reventamos sale un líquido, en este caso es pues líquido, digamos, ceroso, del proceso de la irritación, del proceso de la fricción, del proceso inflamatorio, porque es un proceso inflamatorio, y esto, pues de ser quizás algo que a lo mejor estamos viendo de manera a veces muy natural, se convierte en un problema más serio. ¿Por qué? Porque aquí ya hay una vía de entrada, es decir, la piel ya se lesionó y entonces hay una vía de entrada de comunicación a microorganismos que inclusive a veces de la misma microbiota que podemos encontrar aquí, como el Staphylococcus intermedius, que ese lo vamos a ver como parte de la microbiota en todos los perros, ahí está, es un Staphylococcus. Está controlado, ¿por qué? Porque el sistema inmune lo mantiene a raya, pero que si hay una irregularidad o hay algún problema en dado momento con el sistema inmune, si este estafilococo se puede tornar en patológico, o bien se puede combinar con otras colonias bacterianas y entonces quizás provocar un problema de mayor trascendencia, como puede ser el caso de un pioderma. Es decir, ya hubo entrada a la parte interior de la piel y entonces ya hubo un proceso quizás de tipo ahora sí patológico, crónico o agudo que tenemos que atender inmediatamente. Otra de la lesión que vamos a ver es una lesión quizás muy común y que va a estar presente en muchas patologías y es el nódulo. ¿Qué es un nódulo? Es igual un proceso inflamatorio en el cual ya vemos condiciones diferentes a la mácula y a la pápula. ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, primero una zona alopécica ya muy específica. Luego ya vemos un proceso inflamatorio mucho más severo, es decir, mucho más grande, quizás con mayor circunferencia. A lo mejor ya está produciendo prurito, el animal se rasca o se lame porque a lo mejor le molesta, a lo mejor es doloroso en algunos casos porque la piel también duele. Y la otra, si ustedes se fijan, hay pus, hay contaminación, es decir, ya la contaminación aquí es mayor que la que se pudo haber llevado en dado momento en la pápula. Por lo tanto, es importante esto reconocerlo porque vamos a ver entonces patologías que tienen que ver con muchos procesos nodulares, como es el pioderma profundo del pastor alemán, que es un problema específicamente genético para los perros pastores alemán, que muchas veces tiene que ver a lo mejor con perros hipotiroideos en algunos casos, o piodermas de otra naturaleza que vamos a ver en algunas otras razas, como puede ser el impétigo, como puede ser el intétrigo, es decir, vamos a ir describiendo ahí este tipo de situaciones, decía ya hace un momento, ¿sí? Vamos a ver otra lesión también que es muy común, la pústula. Yo hace un momento hablaba de un proceso cicatrizal de segunda intención, de repavimentación, que a lo mejor ya no le llevó 8 días, le llevó quizás mucho más tiempo, dependiendo de la extensión de la lesión, donde aparte hubo contaminación, se infectó, se contaminó, ustedes tuvieron que dar un tratamiento más específico y entonces podemos encontrar este tipo de manifestaciones. O a lo mejor es una pústula que se formó debido a que el animal entonces se automutiló al momento de estarse rascando. Eso también nos sucede a nosotros los humanos, porque pues nos da tanta comezón que nos rascamos
abrimos o nos lesionamos en dado momento la piel y nos provocamos entonces hay unas pústulas, o nos quitamos las costras y luego esas costras vuelven a sangrar y vuelven entonces a dar comezón. Y esto también ocurre con los perros. ¿Por qué? Porque el perro a lo mejor pues tiene invasión por muchas pulgas, trae una dermatitis alérgica al piquete de la pulga, a lo mejor trae ácaros como el Sarcoptes, que es una sarna muy plurítica, a lo mejor tiene cheterias que también producen muchísima comezón, es decir, debe de haber un factor en dado momento desencadenante para que el animal llegue a automutilarse, es decir, para tener tal nivel de comezón que llegue entonces a pustularse una gran cantidad de la piel. Es decir, vamos a ver mucho más lesiones conforme avancemos en nuestras patologías, pero estas 4 son básicas que hay que reconocer en muchos, casi siempre de los procesos que vamos a estar revisando en la piel de nuestros pacientes. Por lo tanto, yo con estas lesiones puedo inferir que existen también algunas condiciones para mi diagnóstico. Esto es ya con un poco más de pericia clínica, con un poco más de experiencia médica, ustedes pueden entender algunas cosas. Aquí pongo algunos ejemplos. Es decir, en el caso de las pústulas que estoy hablando yo, cuando tenemos estas pústulas y hay bacterias, definitivamente eso es infeccioso. Pero si no hay bacterias, esa pústula puede ser a lo mejor un proceso autoinmune. Es decir, eso tiene que ver a lo mejor con el sistema inmune del animal, con la genética del animal. Ahí veremos situaciones de esa naturaleza, como es el caso hoy en día que hablamos de la atopia, las lesiones queratolíticas o de queratolialinas, ¿sí? Donde normalmente entonces la atopia, la dermatitis alérgica de contacto o de inhalación que hoy conocemos y se define generalmente con atopia, hablaremos de eso puntualmente, provocan generalmente este y otro tipo más de lesiones, pero estas son las lesiones primarias que normalmente nosotros distinguimos. Hace un momento hablaba de los collaretes epidérmicos. Cuando yo veo collaretes epidérmicos es porque se rompió una pústula. Obviamente ahí se rompió el periodo también Catagen, no solamente del pelo, ya dijimos, sino de los, en este caso las células, los queratinocitos, los melanocitos, y entonces se formó una pustulación por diferentes causas. ¿Por qué? Porque estoy platicando yo hace un momento, pues de que puede ser a lo mejor un agente externo, como el caso de las pulgas, como el caso de los ácaros, etcétera, etcétera. Las dermatitis eosinofílicas, todas las dermatitis eosinofílicas que nosotros vemos a través de las citologías, por lo regular son procesos alérgicos primarios, donde vamos a ver entonces una gran cantidad de eosinófilos, ya platicamos de estas células en su momento y cómo trabajan. Y entonces ahí vamos a ver dermatitis por contacto, otra vez quizás el problema de la atopia, otra vez el problema de las pulgas, otra vez el problema a lo mejor de algunos ectoparásitos externos, a lo mejor entonces también dermatitis que tienen que ver con problemas de tipo nutricional como la alergia alimentaria, o bien que tienen que ver con deficiencias nutricionales como las deficiencias alimentarias, etcétera, etcétera. Es decir, aquí yo puedo ir infiriendo, decía yo, algunas situaciones que están vinculadas seguramente a algún tipo de patología en especial. Por otro lado, el ciclo del prurito. Es importante que nosotros reconozcamos cuando los pacientes tienen un proceso pruriginoso patológico. ¿Por qué? Porque la comezón es un proceso normal, ¿sí? Es decir, a todos nos da comezón, igual los animales, de repente nos da comezón, nos rascamos y no pasa nada, ¿sí? Fue porque a lo mejor tuvimos ahí una pequeña irritación, a veces hasta la misma ropa nos causa comezón o hasta a veces el estar en alguna posición nos causa comezón o simplemente es un reflejo del sistema nervioso ante un agente externo. El mismo sol, por ejemplo, cuando nos asoleamos mucho y luego nos irritamos la piel, eso nos causa comezón, el mismo sudor. Es decir, la comezón es un proceso normal. Lo que no es normal es que esta comezón se convierte en un proceso de rascado pruginoso, pero ya de manera patológica. Es decir, el perro todo el tiempo se la pasa rascándose, o decía yo también, lamiéndose. Esto es muy importante que lo comenten con sus clientes, porque cuando al cliente le preguntamos en la historia clínica si su perro tiene comezón, el cliente piensa que es únicamente el rascado, que el perro se rasque. Y si no le comentamos si aparte de eso hay lamido excesivo de alguna parte de su superficie corporal, el cliente no lo entiende. Y acabo de comentar que, bueno, a veces en los perros que se están lamiendo de manera constante, eso está reflejando que el animal tiene comezón. Y de alguna manera, pues yo debo de entender que este perro pues lo está reflejando a través de ese proceso. Cuando entonces este rascado se convierte, decía yo, patológico, ¿cómo sé que es patológico? Porque esto es un motivo de consulta muy frecuente.
Mi perro no duerme, no come, doctor, no hace una vida normal, igual no me deja dormir a mí, no me deja descansar porque esa comezón es mucho más frecuente en la noche, lo digo que se está lamiendo todo el tiempo, que se está rascando todo el tiempo, inclusive decía hace un momento, el animal se comienza a automutilar, ya sea con sus dientes o ya sea con sus uñas, se comienza entonces a inferir lesiones, se comienza a provocar lesiones en dado momento sobre su piel. Y ya cuando yo veo lesiones como las que acabo de escribir, o peor tantito, veo infecciones que de alguna manera están dentro de este ciclo pruginoso, pues debo de buscar cuál es la posible patología en la que se está de alguna manera desarrollando en estos pacientes. Por lo tanto, este es un signo que vamos a ver frecuentemente, lo tenemos también muy diferenciado o muy reconocido y hablamos muy bien de él en el libro, es uno de los signos con los que trabajamos en el libro de diagnóstico y ustedes lo van a poder observar ahí. Y vamos a platicar mucho de este signo, obviamente en dermatología, en otras patologías que iremos entonces ahondando en ellas. Factores predisponentes, por otro lado. Yo debo de considerar entonces también una gran cantidad de factores predisponentes que se pueden presentar para que de alguna manera algunas de las patologías que yo voy a ir platicando se puedan de alguna forma ir diferenciando. Bien, entre ellas tenemos entonces el primero de ellos, que es el factor genético. Tengo perros que tienen genética específicamente para la atopia. Tengo perros que tienen genética para los problemas piodérmicos, como decía el pioderma profundo del pastor alemán. Tengo perros que tienen entonces genética para generar intétrigos. Todos los perros que tienen gran cantidad de pliegues en la piel van a generar intétrigos. Tengo perros que tienen características para generar acné. La mayoría de los perros braquicéfalos, los perros chatos, sí tienen posibilidad de generar acné, sí, acné, como el que se genera con nosotros los humanos. Empiezan a aparecer barritos y luego espinillas infectadas. También sucede en los perros y sucede también en los gatos. Entonces tengo un factor genético que es importante que yo reconozca porque esa es una parte quizás que debo yo de abordar en mi historia clínica. El de las hormonas que hablaba yo, no solamente la pelecha que comentaba yo hace un momento en el proceso de lactación de las perras, sino las hormonas que también pueden estar presentes, por ejemplo, en patologías o en factores como es el caso de los síndromes ováricos en las hembras no castradas, ¿sí? De tipo 1 o de tipo 2 donde el problema es básicamente hormonal porque el animal pues tiene un desequilibrio hormonal y quizás antes de que genere una piómetra, este perro va a empezar a generar también problemas en la piel, es decir, se va a empezar a caer el pelo, va a empezar a haber lesiones, esas lesiones van a empezar a dar apariencia de una queratolisis o unas lesiones queratolianímicas, se van a ir pigmentando de una coloración más oscura, ¿por qué? Por presencia de más melanocitos y son características generalmente de síndromes ováricos. Los perros también machos sufren de esto, los perros que tienen también tumores a nivel de los testículos, como los tumores de células de Leydig, pues van a tener también problemas o van a reflejar problemas en dado momento dermatológicos, es decir, aquí vamos a ver que los factores hormonales pueden influir en algunos procesos de tipo, en este caso, dermatológico. Otro es el factor racial. Factores raciales, tenemos diferentes razas o una buena cantidad de razas, que muchas de ellas, como decía hace un momento, tenemos razas atópicas, tenemos razas en dado momento pues de tipo, digámoslo así, que son muy predisponentes a cierto tipo de problemáticas, por ejemplo, los ácaros generalmente los vamos a ver más frecuentemente en las razas de pelo corto que en las razas de pelo largo. ¿Por qué? Porque a los ácaros no les gusta en dado momento la falta de oxígeno, sobre todo el de Modex, y entonces suelen parasitar casi siempre en razas de pelo más corto que en razas de pelo más largo. Los factores como el que hablaba yo hace un momento, que también puede ser un factor importante racial, el del cáncer, que puede estar ligado también a la genética, a las hormonas, pero también al factor racial, los cánceres de piel, tumores como de células escamosas, tumores de células basales, tumores como el caso de los melanomas, es decir, ahí vamos a encontrar una gran variedad de cánceres a nivel de la piel. El sexo, obviamente, pues lo que platicaba yo en relación a las hormonas, el síndrome ovárico de tipo 1, tipo 2 en las hembras, o los tumores de células de Leydig, en este caso en los machos, y que de alguna manera también hay algunos animales que es más frecuente, por ejemplo, en el caso de la atopia, vemos que es más frecuente en los machos a veces que en las hembras, y vemos este tipo de características en algunos procesos donde debemos de considerar esto. Esto ya lo platicábamos cuando hablamos de la conducción del proceso clínico, como desde que vamos llenando nuestra reseña, pues desde ahí vamos, no haciendo quizás diagnóstico, pero desde ahí nos vamos ya dando una idea de qué nos vamos a enfrentar. Entonces, estos factores es importante considerarlos. La edad,
importante, muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes tipos de problemáticas, tanto en los perros muy jóvenes como en los perros muy ancianos, sobre todo cuando hay cambios en el sistema inmune, como es el caso de la sarna demodéctica. Esa la vamos a ver generalmente más en perros cachorros que en perros de mediana edad. No porque no la veamos, pero es más frecuente. Sí podemos ver contaminaciones en perros quizás de una edad más avanzada, pero se debe a otros factores. Pero generalmente este puede ser debido a la edad en perros cachorros, como el caso a lo mejor de las invasiones por hongos, donde los vemos quizás en perros de más avanzada edad o de mediana edad, debido a qué, no porque no sucedan en cachorros, pero porque hay desequilibrios en el sistema inmune. Entonces hay que considerar también la edad como un factor importante a analizar. El factor nutricional. Hoy en día hablamos más que de alimentación, hablamos de factores nutricionales. Y cómo entonces los factores nutricionales pueden provocar, pues no solamente deficiencias alimentarias, sino también alergias alimentarias a algunos componentes de la dieta. Y hoy es algo que no veíamos a lo mejor hace 30 o hace, no sé, 15 años atrás, donde todavía las dietas eran a veces muy caseras, no había dietas a lo mejor muy convencionales como las que vemos hoy, con alimentos, me refiero de ya preparados, alimentos ya específicamente para los perros, es decir, alimentos concentrados, y donde ahora vemos quizás por el tipo de composición en dado momento de esas dietas, estoy hablando de materias primas, algunos llegan a generar alergias nutricionales. Entonces hoy vamos a tener que platicar y vamos a tener que diagnosticar y vamos a ver también muchos perros con alergias nutricionales. Otro factor, decíamos hace un momento, es el factor de la inmunosupresión, el estrés, no solamente el estrés exterior, sino el estrés sistémico al que están sometidos algunos pacientes por algunas situaciones, por algunas características. Y entonces vamos a ver cómo este estrés, pues de alguna manera influye. Esto puede ser, ¿por qué? Porque el animal no tiene la suficiente capacidad en cuanto a sus anticuerpos de defenderse ante agentes externos, como puede ser el caso de las pulgas. Los casos de las pulgas generalmente van a provocar un tremendo estrés sistémico en los perros. ¿Por qué? Porque las pulgas lo están picando constantemente. Y el problema es que no lo pica una pulga, lo pican miles de pulgas, porque pues, normalmente trae bastante cantidad en dado momento estos parásitos. Igual sucede en dado momento con el caso del Demodex. El Demodex es normalmente uno de los parásitos que provoca, ¿sí?, que exista entonces un nivel de inmunosupresión, lo veremos ya en su momento muy específico, y por eso este problema, decía yo, se manifiesta más a veces en los animales jóvenes. ¿Por qué? Porque su sistema inmune es no muy competente. Otro elemento que hay que considerar hoy en día es el medio ambiente en que se desarrolla el animal. Y esto es muy importante que también lo reconozcamos en nuestra historia clínica, porque yo lo decía también en la conducción del proceso clínico. Yo debo de saber si este perro habita en la casa y qué es lo que hay en la casa. Si habita en el patio, si habita en el jardín, si habita en la azotea, es decir, en dónde se desenvuelve este animal y con qué cosas tiene contacto o a qué tiene en dado momento posibilidad el animal de tener contacto que pudiera ser un factor desencadenante de problemas dermatológicos. Por ejemplo, el fotoperiodo. A todos los perros, a todos los animales les gusta mucho asolearse. Es igual que con nosotros los humanos, nos gusta el sol. ¿Por qué? Porque es una necesidad que tenemos de nuestro mismo organismo y nos ayuda para muchas cosas. Entonces vamos a ver que aquellos perros que no tienen fotoperiodos constantes, que están quizás bajo situaciones de estabulación donde no les da luz más que luz artificial, las que le proveen las lámparas, digamos de forma artificial y no la luz solar, comiencen a tener ya no digamos problemas en dado momento de raquitismo, es decir, de descalcificación por falta de síntesis de la vitamina D, sino empiezan a tener muchos problemas dermatológicos. Y vamos a ver que estos ambientes de fotoperiodos, al menos en nuestro medio, aquí en México, no son muy drásticos, pero imaginen un Alaska Malamut, un Samoyedo, un Siberian Husky, que son perros de trabajo, ¿sí? Que normalmente están ya sea en la parte, digamos, final del cono, allá para la Patagonia, o que son perros que viven acá en la zona de Alaska, donde a veces los fotoperiodos de luz solar son muy largos, es decir, allá hay días que normalmente, pues, digamos, la luz solar no se ve más que cada 6 meses, y los fotoperiodos a veces son tan largos que no vuelven a tener luz solar hasta el siguiente ciclo, y entonces estos perros pues tienen que tener quizás combinaciones muchas veces de algunos factores para poder proveer en dado momento que esta síntesis, ya no digamos solamente de vitamina D, sino que también
sus células funcionan a través a veces de luces artificiales. Si ustedes han notado, a los perritos les encanta pasar buenas horas a veces abajo del sol y a veces vemos que tienen una capa oscura, que tienen un pelaje negro y decimos, ay, caray, pues ¿cómo aguanta este perro estar tanto tiempo ahí? Pero a ellos les encanta, ya cuando entonces sienten en dado momento con suficiente cantidad de energía, se levantan de ahí, van y se tiran de patas, decía yo, abiertos de patas, o van y beben agua y se tiran en un lugar más fresco, pero ya cumplieron en dado momento con la necesidad que tenían en ese fotoperiodo. Entonces esto es importante también revisarlo en la historia clínica. Ahí hay que preguntar a los clientes si los animales tienen pues de manera natural la posibilidad de asolearse ciertas horas al día, sobre todo para aquellos que sabemos que viven a veces muy estabulados en departamentos, que de repente pues ni siquiera les dan chance de salir. ¿Por qué? Porque el dueño trabaja todo el santo día y el perro a veces ni siquiera puede asolearse porque no hay una ventana cerca donde se encuentra él. Si se entiende esto, entonces ténganlo en mente, porque es algo muy importante que nosotros debemos de considerar, junto con el resto, decía yo, de los factores predisponentes. Muy bien, las técnicas de diagnóstico, muchachos. Esta es parte entonces también de nuestra unidad número 2, pruebas de apoyo diagnóstico. Ya hablamos entonces de alguna, que fue el caso del hemograma, la biometría hemática, pero aquí en dermatología vamos a poner a funcionar algunas pruebas entonces que nos van a apoyar en nuestro diagnóstico. Y nosotros podemos valernos de diferentes procesos. Uno de ellos es el raspado cutáneo, ya sea superficial o ya sea profundo, depende de qué es lo que andemos buscando. Cosas en la superficie, como el caso del Demodex, que vive en la superficie, o a lo mejor más profundo, como el Sarcoptes, que vive por abajo en dado momento de la superficie, es decir, en planos un poco más profundos de la piel. Prueba de cinta adhesiva, utilizando la cinta adhesiva esta gruesa que utilizamos para envolver los regalos. Esto nos puede ayudar mucho. ¿Por qué? Porque podemos recoger muchas cosas de la piel y del pelaje de los animales, colocarlo en un portaobjetos, luego ponerle un cubreobjetos y ver en el microscopio. Y ahí nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Podemos ver la condición en dado momento que tienen los pelos, podemos ver inclusive hasta ectoparásitos, a veces ahí se ven en huevecillos de pulgas, se vienen excrementos de pulgas, se pueden venir cadáveres de pulgas o a veces hasta inclusive parásitos completos, como es el caso de la Chetelia Yasguri, que es el problema de la Chetelia en el perro, lo veremos en su momento, y podemos entonces utilizar estas pruebas de cinta adhesiva como una forma rutinaria de diagnóstico. La tricografía, hay que recolectar o hay que recoger pelos, hay que poner una muestra entonces en el microscopio y hay que ver la característica que tiene el pelo, cómo los pelos se van rompiendo desde la punta, como sucede a veces con las mujeres que les preocupa mucho la llamada ursuela, ¿sí? Porque se va maltratando su pelo. Así pasa con los perros y pasa con algunos agentes citológicos muy específicos. Cuando veamos el caso de los microsporum, que producen los hongos en los perros, vamos a ver entonces cómo los microsporum tienen esta característica de provocar lesión no solamente en la piel, sino también en el pelaje de los animales. El frotis es muy importante. ¿Por qué? Porque yo puedo extraer entonces a través de un frotis una buena cantidad de células y me puedo dar cuenta de la condición de esas células. Puedo ver entonces en algunas situaciones, como es en el caso de la atopia, puedo ver en todo momento procesos a lo mejor de células inflamatorias, puedo ver a lo mejor entonces cambios en todo momento en la composición de las células, es decir, los queratinocitos, de los melanocitos, y eso cuando menos me da una idea quizás mucho más clara si necesito entonces ahora la ayuda de un patólogo. ¿Para qué? Para hacer una citología, para hacer a lo mejor una biopsia o para hacer algo quizás más específico, un estudio de la extensión, ya sea local o sistémica, si se trata en un momento de un problema quizás un poco más patológico, como puede ser la determinación de un cáncer de piel. Y entonces yo me puedo valer de todos estos elementos que me van a apoyar quizás más en la parte del diagnóstico. Por lo tanto, hay que valernos de ellos. La lámpara de Wood, como último tenemos la lámpara de Wood. Esta lámpara de Wood pues ahora es un elemento que utilizamos mucho para poder hacer diagnóstico sobre todo de hongos. Los Microsporum canis, el Microsporum trichophyton metagrofites y el Microsporum gipsum tienen una característica: son fluorescentes, producen fluorescencia. ¿Qué necesito para verlos? Pues necesito simplemente tener un cuarto oscuro, es decir, apagar la luz del consultorio, que esté lo más oscuro posible, cerrar a lo mejor mi persiana, mi ventana, y luego colocar la lámpara de Wood, que es una lámpara que emite luz negra, como la que se utiliza para ver los billetes hoy en día falsos, o la que vemos en los tuburios, o digamos en los
le llaman ustedes los antros, ¿sí? Y podemos en dado momento ver la fluorescencia de esos microsporum. Obviamente esta lámpara de Wood tiene que ser una luz muy intensa, es decir, tiene que emitir una luz muy intensa, por eso son lámparas especiales. Hay inclusive algunas portátiles que funcionan con baterías, nos pueden ayudar, ¿sí? Y entonces eso me hace quizás más fácil el diagnóstico, a tener que hacer un cultivo de hongos o a tener que hacer en dado momento, no sé, un frotis, una citología, que lo haremos, lo vamos a ver en la clase, y podemos en dado momento revisar o reconocer las cifas, que es la parte infectiva, digamos, de los hongos, y revisarlas en el microscopio. Con la lámpara de Wood yo puedo ver si esas lesiones son específicamente provocadas por estos hongos y es un diagnóstico quizás mucho más certero, ¿sí? Bien, nos valemos entonces de todos esos elementos y hay que echarlos a andar porque es parte en dado momento de nuestras posibilidades diagnósticas. Por último, y para terminar, los parámetros de distribución. ¿Qué es un parámetro de distribución? Bueno, en todas las patologías que nosotros vamos a analizar en este tema de dermatología, vamos a hablar de parámetros de distribución. El parámetro de distribución no es más que una especie de mapa, un mapa en el cual podemos dibujar, en este caso en el perro, lo pueden hacer también el gato, obviamente con las figuras tanto dorsal y ventral de las especies con las que estén trabajando, porque esto lo pueden aplicar también en equinos, lo pueden aplicar también en bovinos, en muchas especies. Y ustedes lo que pueden hacer es un patrón de seguimiento de las lesiones primarias que fueron ustedes encontrando en la primera consulta. Casi, por decirlo así, casi todas las enfermedades siguen un patrón muy específico. Por ejemplo, la topia. La topia, su patrón específico es la parte ventral del animal. Ahí es donde vamos a ver la mayor parte de las lesiones. O en el caso del Demodex canis, al Demodex canis le gusta empezar a parasitar primero en el rostro del animal, los belfos, la parte del hocico, los párpados, de ahí se extiende entonces a las orejas y a la cabeza, y conforme el patrón se va haciendo, quizás de un patrón en dado momento localizado, se va haciendo un patrón a lo mejor muy generalizado. Después se va extendiendo a los antebrazos, después se va extendiendo en un momento pues, al resto de la superficie corporal. Las pulgas, a las pulgas les gusta mucho parasitar en la parte dorsal como en la parte ventral, pero les gusta esta parte, una especie de triángulo que inicia más o menos en las apófisis de las vértebras lumbares y termina más o menos a nivel de lo que son los huesos ilíacos, la grupa. ¿Por qué? Porque esta parte está muy vascularizada y a las pulgas les gusta venir a comer en esta parte porque hay bastante alimento, pero también les gusta la parte ventral. Y entonces ahí vamos a ver que estas lesiones muchas veces son muy específicas en el caso de las dermatitis por pulgas. Y así pudiera seguir hablando yo de muchas de las patologías que las veremos en su momento y que van siguiendo un parámetro de distribución. ¿Para qué me sirve también el parámetro? Bueno, cuando yo tengo mucha consulta, cuando ustedes tengan mucha consulta, pues yo creo que va a ser muy difícil que si vieron un perro hoy con una patología dermatológica y no siguieron un parámetro, no dibujaron las lesiones, seguramente a lo mejor en 15 días que lo citen para ver su revisión o a lo mejor a la semana siguiente para ver su revisión de cómo va con el tratamiento, no creo que se acuerden dónde estaban esas lesiones primarias y si esas lesiones primarias ya curaron o aparecieron nuevas lesiones, que no se los menciona en dado momento el cliente. Entonces, hasta para eso nos sirve, para ir revisando que las lesiones que yo dibujé en un inicio, pues a lo mejor sigan estando ahí o bien hayan desaparecido y eso quiere decir que ha mejorado, o bien hayan aparecido quizás más lesiones que al principio eran localizadas y ahora se han vuelto generalizadas. De tal manera que esto me sirve en un momento también como una parte para ver cómo se va distribuyendo tal o cual agente etiológico y yo pueda acceder como parte en un momento al diagnóstico. Bien, muchachos, esto es lo que tenía en dado momento para el día de hoy. Espero y entonces le pongan mucha atención a esta primer parte. Vamos a ir avanzando así conforme vamos a ir viendo patologías a nivel de la piel y iremos hablando entonces ya a partir de la siguiente video de cosas más específicas. Les agradezco su atención y que tengan ustedes un buen día. Muchas gracias.